Hemos escuchado a la derecha y a la izquierda. Y aquí estamos algunos atrevidos, atrevidos a ver un poquito, que hemos saltado de los bretes de la izquierda y la derecha. Lo voy a amparar, senador, pero la referencia de derecha a izquierda quiero que es un poco... Así que vamos a amparar al senador. Continúe, senador. Hemos decidido saltar esos bretes falsos porque creemos que la realidad nos muestra una realidad que es incontrastable. En el Uruguay existe un sistema tributario que se basa en el IRPF, antes impuesto a los sueldos, que se basa en el IRAE, antes IRIC, y se basa en el IVA. Y estos impuestos han sobrevivido a todos los gobiernos, o mejor dicho, a los últimos gobiernos, a todos los últimos gobiernos de distintos signos políticos. Y no nos planteamos el verdadero problema que hay hoy día en el Uruguay y que es un problema que se ha venido generando también a través de gobiernos de distintos signos políticos. Hay una población que paga, una población cautiva y una población que está exonerada. Y yo, días pasados, escuchaba a un senador hablar de la importancia de que tratemos aquí en el Senado las venias para los embajadores, para los directores de entes autónomos, etcétera, etcétera. No tratamos las exoneraciones. En una oscura oficina se exonera a las grandes empresas, a quienes tienen todos los medios sofisticados que le permite acceder a esas exoneraciones, y la mayor parte de la población del Uruguay paga el IRPF, el IRAE y el IVA mansamente, no siendo consciente de que vivimos en un país donde hay un sector económico muy privilegiado y otro que recae sobre sus espaldas todo el peso de la tributación. Esa es una realidad que ha permanecido inconmovible durante diversos gobiernos. El Uruguay necesita una verdadera reforma tributaria y yo sé que esto es muy difícil porque hay una realidad que se nos impone, una realidad en el país que hay que pagar 800.000 pasividades, 300.000 sueldos públicos, bueno, todas las cargas que conocemos que el Estado tiene y estamos un poco atados de manos para cobrarle tributación a quienes se han beneficiado a lo largo de los años por el ejercicio de enormes poderes económicos. Y seguimos aprobando exoneraciones, zona franca, que no pasan por el Parlamento, o sea que el pueblo que quiere saber no tiene derecho a saberlo, no puede de hecho saberlo. Y esa es una situación que ha perdurado a través de distintos gobiernos, que se han dicho de distintas orientaciones políticas, pero que en lo económico han seguido una misma hoja de ruta y entonces discutimos si el IVA de las tarjetas de crédito tiene que subirse o bajarse, lo hemos subido, lo hemos bajado, lo hemos vuelto a subir y lo hemos vuelto a bajar. Y entonces discutimos un poco el sexo de los ángeles y no discutimos el cerno de la cosa. Y así hemos visto cómo en el Uruguay las pequeñas empresas nacionales desaparecen. En el ejercicio profesional, yo veía que una persona que reunía un pequeño capital podía comprar un taxi. Hoy el taxi está absolutamente deprimido. Una persona que reunía un pequeño capital, y muchas veces eran mujeres, ponía una farmacia. Hoy las farmacias casi no, las farmacias de ese tipo ya casi no existen. Ahora estamos viendo que sucede algo similar con las inmobiliarias. Se juntaban 2 o 3 personas y alquilaban, vendían, ganaban una pequeña comisión. Hoy ese negocio también, sobre ese negocio cierne el mismo peligro de que el gran capitalismo internacional que no paga nada,
se apodere de ese negocio. Y nosotros todavía le cargamos el IRPF a los arrendamientos por temporada y a las pequeñas inmobiliarias de la zona costera les hacemos muy gravosa su actuación. Ese es el Uruguay en el que vivimos. Y yo reconozco que existen enormes dificultades para cambiar la pisada, pero la pisada tiene que ser cambiada. Tenemos que todos tributarle algún... Bueno, venimos pagando el vasallaje de la deuda externa. Hoy ya no se habla de la deuda externa. Hoy ya no se habla de la reforma agraria. Siguen siendo problemas vigentes hoy. Lo que pasa es que como la película argentina, de esto no se habla. Y hemos visto durante gobiernos que nosotros suponíamos que eran contrarios a la concentración de la propiedad de la tierra, que se generaron, y lo hemos dicho muchas veces, y lo vamos a seguir repitiendo, porque es una verdad de apuño. Y hemos visto cómo se aprobó una ley de inclusión financiera que era de obligatoriedad bancaria, cuando hoy en España están sancionando a una empresa por no aceptar depósitos en efectivo y retiros en efectivo, ¿no? Yo creo que estamos recorriendo un camino que lo vemos a veces como un túnel sin salida, que privilegia al gran capital, que privilegia a esas empresas que yo no puedo decir ni que sean extranjeras porque son de propietarios absolutamente innominados, y vemos al pequeño y mediano empresario nacional ya no vegetar, desaparecer. Nosotros vamos a votar este proyecto que se supone que de alguna manera solo significa un 0,2% del PIB. Es muy pequeño, va en la dirección correcta. Quizás tengamos que seguir transitando, pero con mayor intensidad, este camino de la desgravación de nuestros compatriotas menos privilegiados, en el lenguaje artiguista, los más infelices, de la pequeña y mediana empresa, hoy agobiada por tributos, mientras un taller mecánico, una carpintería, tienen que pagar todo tipo de tributos y tramitar todo tipo de autorizaciones. Tenemos que se conceden graciosamente zonas francas en cualquier punto del país. Ya no se mira ni siquiera la necesidad del desarrollo regional. Y bueno, creo que estamos un poco discutiendo sobre el sexo de los ángeles, como en el antiguo Bizancio, cuando problemas mucho más graves, como es el de la arbitrariedad tributaria, nos permanecen ignorados. El Uruguay necesita y con urgencia que comencemos a tramitar el camino de la desgravación de la pequeña y mediana empresa, porque si no, en poco tiempo tendremos mucho más desempleados y mucho más gente trabajando en negro. Eso es cuanto quería decir. Gracias.